Bueno, vamos a empezar ahora con la tercera parte. En la tercera parte vamos a hablar de la investigación general. La pregunta ¿es insuficiente la investigación general? Hay un mito aceptado que la investigación debe ser, vamos, estamos por aquí, hay un mito aceptado que la investigación debe ser planificada, a largo plazo y en equipo. Bueno, pues todo esto ha resultado ser falso. En realidad, todo esto lo que lleva es a una robotización del investigador. Distintos trabajos han demostrado que la mayor parte de las investigaciones, un elevadísimo número de invenciones, mejor dicho, son realizadas o bien por individuos aislados o bien por pequeños grupos de investigadores alrededor de un solo hombre. Y además realizados en laboratorios de investigación pequeños y limitados en recursos. No solamente ese, resulta que gran parte de esta investigación es espontánea, de origen accidental. O sea, no es una investigación planificada en la que digamos, bueno, pues queremos llegar a esto, sino todo lo contrario, es decir, oye, nos hemos encontrado con esto, a ver dónde nos lleva. También se ha visto en estos trabajos que se realizan muchas veces en laboratorios no especializados. Y eso se ve potenciado además por la existencia de diferentes líneas independientes alrededor de una misma invento o idea o descubrimiento tecnológico en el que a su vez se van a apoyar los que vengan posteriormente. Esto nos lleva a una idea extremadamente interesante que hay que analizar, y es la autonomía creativa, característica importantísima. Esta autonomía creativa se basa principalmente en dos patas, en la creatividad y en el individualismo. El individualismo es muy importante en el caso del investigador, ya que se ha visto que el investigador suele tener ciertas características que le hacen un poco diferente. En general, no siempre, suelen ser tímidos, suelen ser introspectivos y anárquicos y otras características que los hacen funcionar muy mal en un ambiente en el que están muy controlados. Funcionan bien en la ausencia de trabas, en el momento en el que ellos tienen una cierta libertad para organizarse y para pensar por libre. Son muy sensibles a los controles de dirección y a las trabas burocráticas. La otra pata es la creatividad, y la creatividad es básicamente espontánea. ¿Por qué? Pues porque nos movemos en un entorno de incertidumbre siempre. El que sea espontánea quiere decir irremediablemente es que no es planificable. Y ahí es donde vamos a encontrar un conflicto ineradicable con los burócratas. Los burócratas, que por supuesto tienen su función, pero exigen a los investigadores y a los inventores pues herramientas para desarrollar su trabajo. ¿Cuáles son estas? Pues informes de presupuestos, tiempos de justificación. Claro, eso pues con este tipo de carácter que hemos hablado del investigador, pues choca, se llevan muy mal. Otra cosa que se ha visto es en el tema de la interrelación, es que al ser impredecible, eh, nunca sabes por dónde te va a venir el invento o en qué disciplina se va a situar. El proceso es, aparte de una idea, que es el origen, posteriormente alguien descubrirá el uso potencial y posteriormente vendrá la fase de desarrollo, es decir, quién, cómo, cuándo y para qué. ¿A qué nos lleva esta idea? Pues que no siempre tiene por qué ser ni el mismo laboratorio ni la misma persona. Alguien puede ser el origen, otro desarrollar o visualizar el uso y otro encargarse del desarrollo. Ahí es donde viene esta interconexión, potencia muchísimo que todas estas fases se puedan hacer de una forma rápida y absolutamente eficiente. Esto, por tanto, nos va a llevar a una nueva reflexión. Hay que replantearse en qué lugar se va a hacer la investigación. Y si analizamos
los problemas que tienen tanto las grandes como las pequeñas empresas, vamos a encontrar unas ciertas características. Las grandes empresas, ¿qué problemas tienen? Pues lo primero que tienen es una resistencia a las nuevas ideas. Es difícil en una gran empresa tener esa agilidad para poder cambiar de perspectiva o de rumbo. Es como un buque que tiene mucha inercia y que cuesta mucho de parar o de cambiar el rumbo. ¿Qué se ha visto? Pues una disminución en la eficiencia, ya que se ha podido comprobar que la eficiencia no depende del número de investigadores, sino de una ocurrencia que puede tener ese o no y según en qué torno. Y definitivamente lo que tienen las grandes empresas es un enorme aumento de la burocracia, que además está en permanente crecimiento. ¿Cuál es el principal efecto nocivo de este efecto? Pues que consume recursos que podrían estar dedicándose a otras cosas. ¿Cuáles son los problemas, en cambio, de las pequeñas empresas? Pues las pequeñas empresas siempre andan cortos de varias cosas. Lo primero que andan cortos es de dinero. Es decir, como no tenemos dinero, tenemos que pensar. También andan cortos de personal y de equipo. Al final, lo único que no queda que es, pues, las mentes. ¿Y quiénes son las mentes que mejor funcionan? Pues las mentes frescas, las mentes ocurrentes y las mentes que no tienen prejuicios.